Buenas, en el siguiente video vamos a hablar acerca de un ejemplo de una distribución muestral de diferencias de proporciones. Entonces, el ejemplo dice lo siguiente: se sabe que 3 de cada 6 productos fabricados por la máquina 1 son defectuosos y que 2 de cada 5 objetos fabricados por la máquina 2 son defectuosos. Se toman muestras de 120 objetos de cada máquina. En cuanto ustedes teniendo en cuenta esto, se hacen los dos siguientes interrogantes. ¿Cuál es la probabilidad de que la proporción de artículos defectuosos de la máquina 2 rebase a la máquina 1 en por lo menos 0.10? Y la otra pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que la proporción de artículos defectuosos de la máquina 1 rebase a la máquina 2 en por lo menos 0.15? Entonces lo primero que debemos hacer es identificar pues los datos que nos están proporcionando, es decir, esto que está aquí. Primero nos dicen que las muestras de ambas máquinas es de 120 objetos. Es decir, que n1 y n2, ambos van a ser igual a 120. Ahora, en cuanto a la máquina 1, nos están diciendo que 3 de cada 6 productos son defectuosos. Entonces, 3 de cada 6 son defectuosos. Y en cuanto a la máquina 2, nos están diciendo que 2 de cada 5 objetos son defectuosos, o sea, 2 de cada 5 son defectuosos. Realizamos este cociente y la equivalencia, o sea, de 3 de 6 da 0,5 y 2 de 5 da 0.4. Entonces, teniendo en cuenta que la proporción es igual a 1 menos Q, o lo que es igual, Q es igual a 1 menos P. Es decir, que Q, que es la probabilidad de fracaso, y P es la proporción. Entonces, Q complementa a Q complementa a P, o P complementa a Q. Ustedes se puede utilizar de ambas formas, dependiendo de los datos que nos proporcione el ejercicio. En este caso nos están proporcionando P. Entonces, simplemente hacemos 1 menos 0.5 da 0.5, o sea, su complemento. Y en caso de la máquina 2 sería 1 menos 0.4, sería 0.6. Entonces, ya teniendo estos datos, simplemente nos dirigimos pues a la fórmula como tal de la diferencia de proporciones, que es P sub 2 gorro, P sub 1 gorro menos P sub 2 gorrito. Todo eso se le resta P sub 1 menos P sub 2. Este es con respecto a la población y este es con respecto a la muestra. Entonces, la diferencia de estos dos se le hace un cociente, o sea, se va a dividir entre la raíz de P sub 1 por Q sub 1 sobre raíz de 1 sobre N1 más P sub 2 por Q sub 2 sobre N2. Entonces, teniendo en cuenta ya esta parte de acá, podemos realizar esto. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que la proporción de artículos defectuosos de la máquina 2 rebase la máquina 1 por lo menos 0.10? O sea, aquí me están preguntando la probabilidad de que máquina 2 rebase a la 1. Es decir, que la P sub 2 gorrito menos P sub 1 gorrito, por lo menos, o sea, de 0.10 en adelante sería mayor o igual a 0.10. Entonces, eso es lo que nos están preguntando. Y en el caso de la segunda pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de la proporción de artículos defectuosos de la máquina 1 rebase a la máquina 2 por lo menos 0.15? Es decir, la probabilidad de que P sub 1 gorrito menos P sub 2 gorrito sea mayor o igual a 0.15. Entonces, como podemos mirar acá, aquí en las fórmulas no necesariamente será el orden de P sub 1 menos P sub 2 o P sub 2 menos P sub 1, o sea, se pueden dar ambos casos,
O sea, lo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, en este caso, en el primer caso dice que la máquina 2 rebasa a la 1, o sea, la 2 es mayor que la 1, por eso se coloca el P sub 2 primero, P sub 2 gorrito primero que P sub 1. Sin embargo, en la pregunta 2 dice que la máquina 1 rebasa a la máquina 2, entonces por eso es que se coloca el P sub 1 gorrito primero que el P sub, o sea, se coloca el P sub 1 gorrito menos P sub 2 gorrito, por lo que es mayor. Entonces, bueno, listo, aclarada esta parte. Ahora sí podemos responder la primera pregunta que nos dicen que esa diferencia tiene que ser por lo menos 0.10. Entonces simplemente reemplazamos esta fórmula que está acá. Nos dan la diferencia que dice que es de 0.10. O sea, esa diferencia es con respecto a la muestra porque son los pegorritos. Esa diferencia se le coloca menos. Como dice que la 2 rebasa la 1, entonces se coloca el 0.4 menos el 0.5 y esto va a estar sobre la raíz de P sub 1 que es 0,5 por su complemento que es 0.5 también sobre N1 que es 120. A esto se le sumaría el P sub 2 que es 0.4 por el 0,6 que es su complemento sobre 120. Entonces listo, cuando tenemos esta acá, por lo menos aquí tenemos 0.10, o sea, sería 0,10 menos 0.4 menos 0.5 sería menos 0.10. Entonces, aquí ya pues sería multiplicar simplemente esto de acá, sería la raíz de 0.5 por 0.5 sería 0.25. 0.25 sobre 120 más 0.4 por 0.6 sería 0.24 sobre 120. Entonces cuando realizamos esta parte de acá, todo menos por menos da más, entonces sería 0.2 por 0.10 sería 0.20 sobre, entonces como aquí los cocientes son iguales, simplemente se suma lo de arriba y se le divide por el mismo número este que está, que es 120, o sea, sería 0.25 más 0.24 da 0.49 entre 120. Da eso. Entonces, hallándole la raíz, se da 0,0639. Entonces sería 0.20 entre 0.0639 toda 3,12. Entonces ese sería nuestro resultado de nuestro estadístico Z. Entonces
ahí vamos a tener que la probabilidad de que z sea mayor o igual a 0.10, sea mayor o igual a 3,12. O sea, esto que está aquí es lo mismo que decir a esta diferencia de proporciones, para que no se vayan a confundir. Es lo mismo. Entonces, la probabilidad de que z sea mayor o igual a 3,12, entonces nos dirigimos a la tabla de la distribución normal. Entonces, primero hay que tener en cuenta que esta tabla es de los menores, porque dice que, por ejemplo, aquí en el gráfico dice que z es de 2.24, o sea, dice que está entre la media y los valores positivos de z, o sea, de aquí para atrás. Entonces, como es de la z, del estadístico hacia la izquierda, son de los menores. Si fuese del estadístico a la derecha, pues fuesen de los mayores, entonces estos serían de los menores. Entonces nos están diciendo que z es igual a 3,12, entonces buscamos acá 3 3,12, pues en esta gráfica, en esta tabla, llega a 0.49, pero ese es 309. O sea, tendríamos que buscar una tabla que nos sirva para el 3,12. Una tabla. Bueno, yo aquí tengo el ejercicio ya hecho y en la tabla pues también tenía de los menores y decía que la probabilidad pues o sea, como tenía los menores sería 1 menos 0,99910, o lo que es igual a 0,0009. Es decir, que esto va a tender al 0%. Entonces, ya para hacer la gráfica de esto, simplemente hacemos más o menos una curva así. Es difícil manejar esto acá, que le quedará mejor ya en su libreta, donde punto 0 es la media, esta es la recta de la z. Ustedes nos dicen que z es de 3,12. Vamos a poner más o menos que 3,12 queda por acá. Entonces, como dicen que son de los mayores, entonces tomamos de aquí para la derecha, entonces, la probabilidad de que la proporción de artículos defectuosos de la máquina 2 rebasa a la máquina 1 por lo menos 0.10 es aproximadamente del 0%. Entonces, hay que recordar que este 0.99910, o sea, se le restó la unidad porque la tabla que yo tenía al momento de realizar este ejercicio era de los menores. Entonces, como nos están preguntando los mayores, hay que buscarse su complemento, o sea, uno menos, menos el dato, menos la proporción que nos estén dando la tabla de los menores. Entonces, ya en el caso, ya solucionamos el primer ejercicio. En la primera pregunta. Ahora, para la segunda pregunta,
es lo mismo, o sea, prácticamente parecido, pero aquí ya no va a ser 0.10 porque nos dicen que por lo menos 0.15, perdón. Pero esta parte de acá, pues las proporciones sigue siendo las mismas. Esto de acá abajo también sigue siendo lo mismo, o sea, lo único que vamos a cambiar sería el 0.10 para cambiarlo por el 0.15. Entonces aquí colocaríamos 0.15, 0.15. Entonces 0.15 más 0.10 sería 0.25. Entonces, como esto aquí da igual, ustedes simplemente lo que hacemos es 0.25 entre 0.639. Entonces esto da 0.91. 3.91, perdón. 3. No da 0.391. No, disculpen, yo me equivoqué en una parte de acá, y es que en este caso, además del cambio del que es 0.15 la diferencia, dice que la máquina 1 rebasa a la máquina 2, es decir, que aquí ya no va a ser 0.4 menos 0.5 menos 0.5, sino 0.5 menos 0.4, o sea, la máquina 1 menos la máquina 2, o sea, sería máquina 1, que es la P sub 1 menos P sub 2. Sería 0.5 menos 0.4. Entonces aquí ya no quedaría negativo, sino queda positivo. Entonces aquí no daría 0.25, sino 0.05. Entonces ahora sí realizamos bien este cociente. Ustedes me disculparán, pero se me había pasado esa partecita. Entonces aquí sería 0.05 entre 0.0639, todo igual a 0.78. Sería 0.78. Entonces ya para hallar el z, para hallar la z, el estadístico z, que ya no sería 3.12, sino 0.78. Entonces buscamos en la tabla el 0.78 para ver 0. Vamos a mirarla bien, más grandecita. Esta no es, esta tampoco es esta. 0.78, 78 sería acá, sería 0.2823. ¿Cierto? Sí, sería así, 0.2823. Entonces sería 1 menos 0.2823 según esta tabla, pues. Entonces sería igual a 0.78.
1,77. Aquí ya no va a ser 0.99910, sino, y ¿sabes qué es lo que parece raro? Que aquí dice 0.2823, pero en la tabla que tengo en físico, pues dice 0.78. Vamos a seguirnos mejor en la tabla que tengo en físico, que es como más confiable, sacada del libro de Canavos, que dice que es de 0.7823. Entonces, la diferencia de eso, porque se supone que tengo la tabla de los menores, es del 0,2177, que eso equivale a 21,77%. Entonces, al momento ya de graficarlo, pues obviamente ya no quedará de esta manera. Se borraría esto acá. Esto también se borraría. Entonces, como dice que la Z es de 0.78, vamos a ponerle aproximadamente por acá 0.78. Como dice que son de los mayores, sería de aquí hacia la derecha, o sea, hacia más infinito, que recuerde que aquí está más infinito y aquí se tiende hasta menos infinito. Entonces, la probabilidad de que caiga en esta zona es de el 21,77%. Entonces la respuesta sería: la probabilidad de que la proporción de artículos defectuosos de la máquina 1 rebase a la máquina 2 en por lo menos 0.15 es de aproximadamente el 21,77%. Entonces, bueno, espero que les haya servido este ejercicio y que tengan una buena noche, un buen día.